Que el Señor les bendiga, mis amados amigos, mis amados hermanos. Reciba un caluroso saludo de su amigo y servidor Julio Rivera. Es un honor, un placer, como siempre, estar aquí nuevamente para compartir la bendita palabra del Señor. Así es que es un gozo nuevamente, y recordándoles que este es su programa, Por sus frutos los conoceréis. Así es que gracias a la comunidad que da buen fruto, sigamos dando buenos frutos, que de eso se agrada nuestro Señor. Y en esta ocasión les traigo un tema: huye de estas 9 cosas. Huye de estas 9 cosas. Yo no sé si usted ha escuchado el refrán que dice que es mejor que digan que aquí corrió que aquí quedó. Pues déjeme decirle que ese refrán es muy cierto. Muchas ocasiones es mejor que lo tilden a uno de cobarde y no de valiente. Me dice otro refrán que el cementerio y las cárceles está lleno de valientes. Así es que muchas veces es mejor que lo tilden a uno de cobarde y sobrevivir, a no tratar de ser valiente y perder la vida y mucho más. Así es que, sin más preámbulos, voy a hacer una oración al Señor y venimos con el tema: huye de estas 9 cosas. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, vengo a su santa presencia. Una vez más, mi Padre bueno, poniéndome en sus manos para que sea usted guiándome por este sendero y que sea de bendición esta palabra para muchos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así es que aquí estamos dispuestos a entregar esta palabra: huye de estas 9 cosas. Y la primera cosa que tenemos que huir son de las tentaciones. Usted sabe que somos tentados a diario. El enemigo tiene preparadas tentaciones de toda clase y todos los días y con insistencia. Pero el consejo sabio de la palabra del Señor es que huigamos de esas situaciones. Por ejemplo, la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea que nuestro Dios nos da la salida de todas situaciones, circunstancias que nos encontremos. Siempre va a haber una salida. Y muchas veces, en vez de sucumbir a la tentación, tenemos que aprovechar esa salida, porque siempre va a haber una salida. Y si somos inteligentes, vamos a escapar por esa salida, vamos a salir corriendo por esa salida. Y la cosa número 2 de la cual la palabra nos invita a que salgamos corriendo es la idolatría. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Si ve que la idolatría es algo terrible, es algo que idolatría no solamente son muñecos de palo y todo eso, sino puede ser un trabajo también, puede ser personas reales que toman el lugar de Dios. O sea que nosotros le damos más importancia a ellos que al mismo Dios. Muchas veces un trabajo, muchas veces pasamos 24/7 trabajando, los 7 días de la semana trabajando, y ni siquiera le dedicamos un día a nuestro Dios. O sea que la idolatría pueden ser muchas cosas, no solamente muñecos de palo y todo eso. Así es que el Señor nos dice que tenemos que huir de la idolatría. La cosa número 3 de la cual
la palabra del Señor nos aconseja que debemos huir es del amor al dinero. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, nos aconseja la palabra diciendo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que muchas veces, en el afán de querer hacer riquezas, caemos en esa trampa, ¿verdad? Y nos consume el tiempo, muchas veces nos enfermamos, trabajando más de la cuenta, y venimos a ser traspasados de dolores. Dice la palabra del Señor que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza, no añade estos dolores, sino que cuando Dios es quien nos prospera, juntamente con esa prosperidad hay felicidad, no hay dolores, no hay ninguna clase de situación que nos estorbe en nuestra comunión con nuestro Dios. Y la cosa número 4 que la palabra de Dios nos manda a huir son de las deudas. Romanos capítulo 13, versículo 8, la palabra del Señor nos recomienda: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que la palabra es bien clara. Tenemos que huir de las deudas. Hay muchas trampas que nos quieren endeudar, que nos quieren hacer caer en la tentación de endeudarnos. Y eso es a diario, ¿verdad? A veces compramos cosas que ni siquiera las necesitamos, sino que las vemos y nos gustan y ya las queremos comprar. Y cuando viene a ver un tarjetazo ahí, ¿verdad? Y ahí se va acumulando la deuda. Y es terrible estar endeudado porque únicamente los intereses se llevan mucho dinero. Así es que la palabra del Señor nos aconseja: huye de las deudas. Y la cosa número 5 que la palabra de Dios nos aconseja que debemos huir es los chismes. Proverbios capítulo 20, versículo 19, dice la palabra del Señor: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Bendito sea su nombre. Entonces el Señor nos manda a que no estemos de lejito al que tiene una lengua muy suelta, que lo tengamos de lejitos, porque nos va a meter en problemas tarde o temprano, porque el chismoso no tiene nada que ver si lo que está diciendo es verdad o mentira. Él suelta el veneno, ¿verdad? Y hace mucho daño. Así es que a los chismosos hay que tenerlos de lejito. Y la cosa número 6 que la palabra del Señor nos aconseja es: huye de las peleas. Proverbios capítulo 12, versículo 16, dice la bendita palabra del Señor: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Muchas veces somos provocados, muchas veces la gente nos provoca, nos insulta, nos pone en situaciones difíciles. El que es iracundo, allí mismo se enreda en el problema rápido, mas el que no hace caso de la provocación, de la injuria, de los insultos, de la ofensa, ese es prudente, dice la palabra del Señor. Así es que nos conviene ser prudente, nos conviene no ser valiente, ¿verdad? Demostrar que con uno no se juega, demostrar que uno puede resolver los problemas a la mala,
pues no es buena idea, porque lo que la palabra del Señor nos manda es que corramos de las peleas. ¿Alguien quiere pelear? Para pelear se necesitan dos, así es que pelee solo el que quiera pelear, ¿verdad? La cosa número 7 que la palabra del Señor nos aconseja que huyamos es huye del peligro. Proverbios capítulo 22, versículo 3, la bendita palabra del Señor nos aconseja y dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Bendito sea su nombre. Mas el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si nosotros vemos que allá al frente hay problemas, hay peligro, no debemos pasar, debemos rodear o nos devolvemos para nuestra casa. Pero cuando vemos peligro y seguimos, ahí nos llevamos el daño, ahí somos alcanzados por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Y la cosa número 8 que la bendita palabra nos aconseja a huir es de la fornicación. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice la bendita palabra del Señor: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así es que el Señor nos manda a huir de la fornicación, de estar, ¿verdad?, con una persona sin estar casado. Eso es fornicación, ¿verdad? Entonces el Señor nos manda a huir de la fornicación. Y la cosa número 9 y última que les tengo para compartir, que la palabra nos aconseja, es huye de las pasiones. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice la bendita palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así es que las pasiones, ¿verdad?, tenemos que huir. Las pasiones han destruido a muchas personas, a muchos matrimonios, a muchas relaciones, porque no fuimos capaces de huirle a una pasión, a una provocación de alguien, ¿verdad?, del sexo opuesto. Bendito sea su nombre. Así es que, amados amigos, amados hermanos, aquí tienen 9 cosas para salir corriendo. No le demos cabida en nuestra vida y nos evitaremos muchos problemas. Y recuerde que mejor que digan que aquí corrió que aquí quedó. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y hasta la próxima. Amén.